Pitaya. Esta semana, el gobierno de Estados Unidos ha confirmado una de las revelaciones más importantes hechas por Narcosistema. El abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, quien ha tenido vínculos con Claudia Sheinbaum y diversos integrantes de la cúpula de Morena, está vinculado oficialmente con el crimen organizado. El Departamento del Tesoro le imputa proporcionar servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste y de haber actuado como intermediario de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, con la actual dirigencia del cártel y otros asociados criminales mientras el narcotraficante se encontraba en una prisión mexicana. En el episodio 31 de Narcosistema, publicado el 27 de febrero de 2025, revelamos que Penilla y otro abogado asociado a él eran investigados en Estados Unidos por su presunta conexión con diversos delitos, homicidios, vínculos con la delincuencia organizada, pagos de sobornos y lavado de dinero. En ese momento estaban asesorando al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada para evadir la justicia. Penilla tiene nexos documentados con miembros del partido Morena, incluyendo Claudia Sheinbaum, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, Audomaro Martínez, uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, ex titular del Centro Nacional de Inteligencia, con Félix Salgado Macedonio, con Mario Delgado, exdirigente nacional de Morena y actual secretario de Educación Pública, y con el líder del sindicato morenista CATEM, Pedro Aces, ya ha sido socio en diversos despachos legales de Sergio Ramírez Muñoz, otro de los abogados muy cercanos a la llamada Cuarta Transformación, quien ha sido uno de los que introdujo a Penilla con la élite del partido oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum mintió, atacó nuestras revelaciones y dijo que era falso. Hoy es el propio gobierno de Estados Unidos quien confirma nuestras investigaciones y ha advertido que habrá serias sanciones, incluso penales, contra todos aquellos vinculados con Penilla. Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. Bienvenidos a este episodio 90 de Narcosistema. Estamos en la recta final para grabar nuestro episodio 100. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por su lealtad. Suscríbase, apóyennos en Patreon para poder seguir haciendo este trabajo periodístico al servicio de la sociedad. A lo largo de este tiempo hemos hecho muchos episodios, muchas investigaciones muy sensibles que han sacudido al sistema criminal que impera en México. Pero sin duda alguna, una de las más importantes investigaciones que hemos hecho la publicamos en el episodio 31 de Narcosistema en febrero de 2025. Dimos a conocer que dos de los abogados que estaban representando al narcotraficante, El Mayo Zambada, y que estaban exigiendo al gobierno de México que solicitaran a Estados Unidos su repatriación para quedar impune, tenían vínculos muy estrechos con la cúpula del partido Morena. Esta información que revelé primero en una entrevista realizada el 20-21 de febrero con Adela Micha, encendió la mecha de un importante escándalo. Yo revelé una cosa que en ese momento a todos los periodistas se les estaba pasando por alto. No lo conocían. Y es que Juan Pablo Penilla, entonces abogado del Mayo Zambada, era muy cercano a la cúpula de Morena, junto con su socio, el abogado Sergio Ramírez Muñoz. Son tan cercanos al partido oficial que ellos mismos se autodenominan los abogados de la 4T. En el episodio 31 revelé que Juan Pablo Penilla Rodríguez estaba siendo investigado en Estados Unidos no solo por ser abogado de miembros del Cártel del Noreste, sino por haber cruzado la línea y haberse convertido en un operador activo de la organización criminal. Como lo señalé, llevo muchos años investigando a los abogados Juan Pablo Penilla Rodríguez y Sergio Ramírez Muñoz desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Cuando revelamos esta información en Narcosistema,
y revelamos que Juan Pablo Penilla tenía vínculos directos con Claudia Sheinbaum, la presidenta se enfureció. Presentamos las fotos que registran sus contactos con Juan Pablo Penilla. Y sin embargo, ella señalaba que no lo conocía. La señora Claudia me atacó utilizando todo el poder presidencial. Nosotros en Narcosistema nos mantuvimos firmes en nuestras afirmaciones. Pero ni con todo su poder presidencial, Claudia Sheinbaum ha podido tapar la verdad. Y ahora, un poco más de un año después, ¿quién era quien mentía? ¿Quién es quien gobierna México? ¿Como si fuera Alicia en el País de las Maravillas? Hoy, el gobierno de Estados Unidos confirma mis investigaciones. Señala, acusa al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez de ser un operador del Cártel del Noreste. No solo ha sido abogado durante lustros de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, sino ha sido un operador directo, indispensable en la organización criminal. En 2019, Juan Pablo Penilla y el abogado Sergio Ramírez Muñoz, quien es militante del partido Morena y excandidato del partido Morena a diputado federal, eran socios en el despacho de abogados Penilla, Ramírez, Moscoso y Salón, y de 2020 hasta al menos el 2024 fueron también socios en el despacho Ramírez, Penilla, Rubio, Cuadra, Abogados SC. El socio de Penilla, el morenista Sergio Ramírez Muñoz, también tiene vínculos directos con la cúpula de Morena, incluyendo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. No sé ustedes, pero yo creo que la presidenta de México, el partido Morena y compañía están en muy serios problemas. Comenzamos. Juan Pablo Penilla Rodríguez nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 18 de enero de 1980. Durante muchos años vivió en la populosa colonia Ampliación Unidad Nacional en la calle Francisco I. Madero, 105. Lleva siendo abogado de miembros del Cártel del Noreste cuando aún era conocido como los Zetas, liderado por la familia de los Treviño Morales, uno de los clanes del narco más peligrosos y sanguinarios. Desde al menos 2015, Penilla es abogado de cabecera de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, quien fue detenido en 2013, actualmente bajo proceso judicial en una corte federal de Estados Unidos. Quienes conocen a Penilla afirman que era tan estrecha su relación de amistad con Z40 que cuando hace años fue bautizo de su hijo, él mismo transportó al exobispo Onésimo Cepeda para oficiar la ceremonia. En mayo de 2015 fueron ejecutadas 3 personas en un centro comercial de Lerma, Estado de México. De acuerdo a los expedientes de la Procuraduría General de la República, un testigo protegido, exintegrante de los Zetas, declaró a las autoridades que el autor intelectual de dicho homicidio había sido, presuntamente, Juan Pablo Penilla. Informantes de la Secretaría de Marina confirmaron a Narcosistema desde 2025 que Penilla era investigado por ser el presunto autor intelectual del homicidio de otro abogado, Jesús Horacio García Vallejo, ejecutado en la Ciudad de México en diciembre de 2018. Horacio García era abogado de Z40 y de varios Zetas que estaban en el Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, señaló el funcionario de la Secretaría de Marina consultado por Narcosistema. Según las indagatorias, Penilla, junto con Juan Manuel Delgado, presuntamente realiza operaciones tanto para el Cártel del Noreste como para el grupo de los hermanos Morfín, mejor conocido como Los Primos, vinculados recientemente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Hace más de un año revelé aquí en Narcosistema que justamente por esos vínculos de Juan Pablo Penilla y uno de sus socios, Juan Manuel Delgado, con el Cártel del Noreste, es que estaban siendo los dos investigados en Estados Unidos. Una Fiscalía de Justicia en Texas, desde hace meses, tiene abierta contra Penilla una investigación
porque las oficinas de la DEA en ese estado detectaron a 2 vehículos, en uno de ellos presuntamente viajaba Juan Pablo Penilla, transportando dinero del Cártel del Noreste. Los recursos de procedencia ilícita viajaban en un Jeep Cherokee y un vehículo marca Land Rover. Penilla presuntamente comenzó a financiar varias campañas de miembros del partido Morena con dinero del Cártel del Noreste, incluyendo al actual gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien asumió el cargo en 2022. De hecho, actualmente, miembros del Cártel del Noreste aseguran tener videos comprometedores del gobernador que probarían esos sobornos de acuerdo a nuevas informaciones obtenidas para este episodio. La compensación que iba a recibir Penilla a cambio de ese financiamiento ilegal era ser nombrado fiscal general del estado, pero el entonces fiscal Irving Barrios terminaba su encargo hasta el 2025, por lo que el premio de consolación que recibió Penilla fue ser designado en 2023 asesor honorífico del gobierno de Tamaulipas, un encargo firmado directamente por el gobernador. Le retiraron el nombramiento un año después. Aún así, el abogado continuaba afirmando que seguía siendo asesor del gobernador. El gobierno de Estados Unidos hoy confirma y formaliza las acusaciones contra el abogado Penilla. En un extenso comunicado publicado este 14 de abril por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, le imputó oficialmente sus actividades criminales al servicio del Cártel del Noreste. Y voy a leer textualmente. Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 6 objetivos involucrados en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México. El Cártel del Noreste es una organización terrorista extranjera designada por el gobierno de Donald Trump desde febrero de 2025. De acuerdo al Departamento del Tesoro, ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Laredo, Texas, el puerto terrestre de entrada más activo en la frontera sur de Estados Unidos. De acuerdo a este comunicado oficial, se afirma que las 3 personas designadas desempeñan funciones clave en el fortalecimiento del dominio criminal del Cártel del Noreste sobre la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, apoyando las operaciones ilícitas más amplias del cártel que incluyen el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, lavado de dinero y extorsión. Repito, esto que estoy señalando es lo que el 14 de abril dio a conocer el Departamento de Justicia. Y una de las 3 personas señaladas por el gobierno de Estados Unidos de operar para esa organización criminal es el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez. En el documento se afirma que el grupo narcoterrorista Cártel del Noreste cuenta con numerosos miembros de alto perfil que ocultan sus actividades delictivas tras la fachada de profesiones de cara al público, legítimas y en apariencia respetables. Aprovechando sus cargos como tapadera, estas personas intentan ganarse la confianza del público mientras trabajan entre bastidores para reforzar el control del Cártel del Noreste sobre Nuevo Laredo, Tamaulipas y la región fronteriza circundante. El documento señala: Juan Pablo Penilla Rodríguez, un abogado defensor, proporciona servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste, más allá del alcance de una relación normal abogado-cliente. Mientras Penilla representaba a Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, cuando él estaba en una prisión en México, actuaba como intermediario entre la actual dirigencia del Cártel del Noreste y otros asociados criminales. Repito, esta información
Es lo que afirma categóricamente el gobierno de Estados Unidos. Y continúo leyendo textualmente. Esta ayuda ha permitido que Miguel Ángel Treviño Morales mantenga su rol de liderazgo en el cártel a pesar de su encarcelamiento. Las operaciones criminales de Miguel Ángel Treviño Morales y el cártel del Noreste en su conjunto dependen directamente del abogado Juan Pablo Penilla. Así de fuerte y así de contundente es la acusación del gobierno de Estados Unidos contra este litigante. Las operaciones criminales de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, y este cártel declarado como grupo terrorista dependen directamente de Penilla. Es decir, palabras más o palabras menos, Penilla ya no era solo un abogado del cártel, ya no era solo un narcoabogado, era un operador directo para beneficiar a esa organización criminal. Juan Pablo Penilla, acusado de ser operador del cártel del Noreste, ha mantenido relación, vínculos con la señora Claudia Sheinbaum desde al menos el 2018. A través de los años que llevo investigando al sistema criminal, a los carteles de la droga y sus cómplices en México, he podido entender que muchos de estos abogados que traspasan la frontera y hacen otro tipo de servicios para los narcotraficantes, que son sus clientes, suelen tejer una serie de relaciones con empresarios y políticos que son importantes para poder hacerse indispensables para los narcotraficantes, para los que trabajan. Y justamente para probar este tipo de relaciones, que de verdad el abogado tiene estos vínculos, suelen tomarse fotografías con esas personas. Porque así, con estas fotografías, pueden demostrar a sus clientes que de verdad tienen esos vínculos, porque así pueden recibir mayores pagos y ejercer mayor influencia en estos criminales. Es muy probable que justamente esa sea la razón de por qué Juan Pablo Penilla Rodríguez no perdía oportunidad para subir en sus redes sociales las fotografías que se tomaba con miembros de la élite de la llamada Cuarta Transformación. Él mismo, por ejemplo, subió su foto abrazado con Claudia Sheinbaum el 1 de diciembre de 2018, es decir, el día que Andrés Manuel López Obrador asumió formalmente la presidencia de la República. De este modo, Penilla evidentemente dio a entender, de hecho a mí me afirman morenistas que así fue uno de los invitados elite en la ceremonia o en los festejos de la inauguración de Morena en el poder. Que Claudia conozca al abogado Juan Pablo Penilla desde 2018 es lo que explica cómo en su campaña presidencial en el 2024, cuando se reencuentra con él, hay evidentemente un saludo fraternal, un saludo que revela una confianza, un conocimiento previo. El propio Juan Pablo Penilla, en sus cuentas de redes sociales, subió esas fotografías con Claudia Sheinbaum. Si los miembros del cártel del Noreste las vieron, evidentemente eso aumentaba puntos para Penilla dentro de la organización criminal. Y así Penilla incluso podría ofrecerse como un mediador entre la organización criminal y el gobierno. Y para demostrar que la relación del abogado Penilla con el partido Morena y con Claudia Sheinbaum no es casual, está también las fotografías que se tomó con Martí Batres, uno de los hombres más cercanos de mayor confianza de Claudia Sheinbaum. Ella lo nombró como secretario de gobierno cuando fue la mandataria de la Ciudad de México. Y para clarificar aún más la importancia que tiene el abogado Penilla dentro de la cúpula de Morena, también publicitó su relación, su cercana relación personal en fiestas con Félix Salgado Macedonio,
otro morenista muy cercano a López Obrador, que quiere ser el candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero en el 2027. Pero el abogado Penilla, repito, acusado ya oficialmente de ser operador del cártel del Noreste, también tiene vínculos con otro oscuro personaje, Audomaro Martínez Zapata, uno de los hombres incondicionales más cercanos a López Obrador hasta el día de hoy, y que en ese momento, cuando Penilla y él eran muy cercanos, era nada más y nada menos que el titular del Centro Nacional de Inteligencia. Pero también tenía relaciones el abogado Penilla con Mario Delgado cuando era dirigente nacional de Morena. Actualmente es secretario de Educación Pública del gabinete de Sheinbaum. Y como cereza del pastel, el abogado Juan Pablo Penilla ha sido muy cercano durante muchos años a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, el sindicato morenista, del cual ya hemos hablado ampliamente en otras ocasiones, cuyos miembros han sido señalados por ser miembros de la criminalidad organizada, incluyendo su líder Pedro Aces. Bueno, pues Penilla también tiene relación directa con este dirigente sindical e incluso ha sido invitado VIP a los eventos de este sindicato. Como lo comenté anteriormente, desde el año pasado informé que Juan Manuel Delgado, socio de Penilla, también estaba siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste. En este primer documento publicado por el Departamento del Tesoro no aparece su nombre, pero mis informantes reiteran que él está bajo la misma investigación que Penilla. Juan Pablo Penilla, acusado hoy de ser operador del Cártel del Noreste, convocó a una conferencia de prensa en septiembre de 2024 para evitar que su cliente, Miguel Ángel Treviño Morales, fuera extraditado a Estados Unidos. De acuerdo a las notas periodísticas, la conferencia fue en nombre de la firma legal Ramírez, Penilla y Delgado. Estuvieron presentes los socios del despacho, Juan Pablo Penilla, Sergio Ramírez Muñoz y Juan Manuel Delgado. Ahí dijeron que Miguel Ángel Treviño Morales era un empresario agropecuario y no el líder del Cártel del Golfo, como indicaron las autoridades de la Fiscalía General de la República. Según el equipo legal, había una confusión con el verdadero narcotraficante y pidieron que el gobierno de México evitara la violación a sus derechos humanos, extraditándolo a Estados Unidos. Según las notas periodísticas, la firma legal Ramírez, Penilla y Delgado, encabezada por Juan Manuel Delgado González y Sergio Arturo Ramírez Muñoz, que representa a Treviño Morales, desestimó las acusaciones hechas por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en días pasados y señaló que tienen los materiales jurídicos y periciales que determinan que su defendido no es integrante de la delincuencia organizada y que está preso de manera injusta. Imaginemos qué farsa legal. Pretender que Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, no era quien es. El periódico Financiero publicó el 17 de septiembre de 2024 una cita textual del abogado Sergio Ramírez Muñoz y señala: desde el día de la detención de mi defendido, el 15 de julio de 2013, la narrativa oficial ha establecido incorrectamente que el señor Treviño Morales es la persona conocida como Z40. Incluso Ramírez Muñoz se atrevió en esa conferencia de prensa del 2024 a discutir públicamente con el embajador Ken Salazar. Ken Salazar se había quejado recientemente en esos días que había tardado mucho el gobierno de Estados Unidos para obtener la orden judicial y que finalmente el Z40 fuera extraditado a Estados Unidos. Desmentimos categóricamente esta afirmación, dijo Ramírez Muñoz discutiendo con el embajador de Estados Unidos. Nuestro cliente no es ni ha sido el líder del Cártel del Golfo ni de los Zetas. Estas afirmaciones del abogado serían de verdad para causar risa,
para hacer una especie de sketch de comedia, si no fuera que realmente es muy trágico que estos abogados hayan pretendido obtener la liberación de este narcotraficante. Sergio Ramírez Muñoz no es solo amigo personal de Juan Pablo Penilla, sino que además ha sido su socio en despachos legales. Pero además era codefensor del líder del Cártel del Noreste. Estos tres elementos no pueden pasarse por alto. Horas después de que en febrero de 2025 revelé todas estas conexiones de estos abogados con Morena y presuntamente con el crimen organizado, el gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo que enviar un paquete de 29 narcos a Estados Unidos a exigencia del Departamento de Justicia. Y uno de esos narcos era justamente el Z40, Miguel Ángel Treviño Morales. Y advertí en ese momento que muy probablemente Miguel Ángel Treviño Morales iba a revelar muchas de las cosas aún ocultas de hasta dónde llegó su relación con Penilla y de Penilla con el partido Morena. Según las fuentes consultadas para este episodio, Penilla habría pedido a Z40 millones de dólares con la promesa de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en el régimen morenista, no iba a ser extraditado a Estados Unidos. Si efectivamente pasó eso, imagino que el narcotraficante debe estar muy decepcionado de su abogado. Al mismo tiempo que Juan Pablo Penilla estaba involucrado con el cártel, era socio y amigo de Sergio Ramírez Muñoz. En 2019 eran socios en el despacho de abogados Penilla, Ramírez, Moscoso y Salom, y en 2020, durante diversos años, al menos hasta 2024, en el despacho Ramírez, Penilla, Rubio, Cuadra, Abogados, S.C. Sergio Ramírez Muñoz es militante activo de Morena e incluso fue candidato a diputado federal como compañero de fórmula de Sergio Mayer en 2021. El actor fue diputado de Morena de 2018 a 2021 y hay testimonios desde el 2008 y 2009 que le involucran con miembros del Cártel de Sinaloa. Con el mismo estilo que Juan Pablo Penilla, Ramírez Muñoz, desde el sexenio de López Obrador hasta ahora, presume en redes sociales sus importantes conexiones con el régimen que gobierna México. Con Andrés Manuel López Obrador, cuando era presidente de la República, con Claudia Sheinbaum, con dirigentes, senadores, diputados, gobernadores de Morena, incluso con secretarios de Estado como Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el más cercano a la presidenta. Tiene también fotos con el polémico Audomaro Martínez. El abogado Sergio Ramírez Muñoz dijo en una entrevista radiofónica que no tenía una relación directa con la presidenta, pero a sus allegados y personas con quienes gestiona negocios les dice lo contrario. Ahí están las fotos que prueban su cercanía y familiaridad. Decenas de imágenes que mostramos de nueva cuenta. Al igual que Penilla, también tiene relación con Mario Delgado, cuando era dirigente nacional de Morena, actual secretario de Educación en el gobierno de Sheinbaum. Asimismo, es muy cercano a Martí Batres, quien fue secretario de gobierno cuando Sheinbaum fue jefa de gobierno de la Ciudad de México y actualmente es integrante de su gabinete. Y como Penilla tiene una gran cercanía con Pedro Aces, quien está señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa, con la gobernadora morenista de Campeche, Laida Sansores, y también con el diputado Ricardo Monreal, actual coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso. También está vinculado con Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia. En junio de 2021, publiqué en la agencia de noticias alemana Deutsche Welle un artículo donde revelé que Sergio Ramírez Muñoz no solo había sido abogado de miembros de la Unión de Tepito, una violenta organización criminal que opera en la Ciudad de México, sino que tenía una relación de amistad personal con su líder Roberto Mollado, alias El Betito, detenido en 2018. En mayo de 2025, luego de las investigaciones hechas por Narcosistema y tras la entrega de Treviño Morales a la justicia de Estados Unidos, el periódico Reforma informó que la Fiscalía General de la República acusó al abogado Sergio Ramírez Muñoz
de presuntamente lavar dinero para un líder de la Unión de Tepito. Semanas más tarde, el abogado solicitó un amparo contra cualquier posible orden de aprehensión que exista en su contra y cualquier mandato de cateo a su domicilio. Luego se informó que la audiencia judicial en la que fue citado como imputado se aplazó porque Sergio Ramírez Muñoz habría argumentado tener un problema cardíaco. El Departamento del Tesoro advirtió el 14 de abril que como resultado de las medidas tomadas, todos los bienes muebles e inmuebles de las personas designadas o bloqueadas, como Juan Pablo Penilla, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados. Es decir, que a partir de este 14 de abril, los bienes muebles e inmuebles relacionados con Penilla que tengan algún vínculo con Estados Unidos quedaron, en pocas palabras, en una especie de confiscación. En este comunicado, el Departamento del Tesoro advierte que cualquier persona o empresa que tenga sociedad directa o indirecta, de manera individual o conjunta, en un 50% o más con una de las personas bloqueadas, en este caso Penilla, también en automático sería bloqueada. Es decir, si los abogados Sergio Ramírez Muñoz y Juan Pablo Penilla tienen algún tipo de sociedad que involucre alguna propiedad, alguna empresa, alguna cuenta bancaria en Estados Unidos, esta quedaría congelada y también podrían quedar congelados, confiscados los bienes del abogado Ramírez Muñoz. Y se amplía. Las violaciones de las sanciones de Estados Unidos pueden dar lugar a imposición de sanciones civiles o penales tanto a personas estadounidenses como extranjeras. Si además de estas sanciones económicas tomadas por el Departamento del Tesoro, tomamos en cuenta este calificativo que dio ya el gobierno de Estados Unidos al Cártel del Noreste como organización narcoterrorista, eso automáticamente implica que todos aquellos que tengan relación, vínculos con sus integrantes, podrían también ser merecedores de sanciones como si fueran también cómplices de narcoterrorismo. Desde hace años, como ustedes saben, investigo las redes de conexión entre intereses económicos, políticos y los carteles de la droga y sus miembros. Por desgracia, en México ejercer el periodismo es muy peligroso. Es el segundo país más mortífero para los periodistas, solo después de Gaza. Pero aún así, he estado comprometida con la sociedad a poder brindar mis conocimientos, mis investigaciones, para que entendamos perfectamente cómo funciona este sistema criminal y cómo podemos desarticularlo. Sé que el trabajo que realizo es peligroso. Sé que genera mucha rabia al poder político. Ahí está el ejemplo de Claudia Sheinbaum y otros. Sé que estoy dando pasos sobre un camino minado. Pero hoy, aquí, están los resultados de ese esfuerzo. Hoy, los vínculos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y miembros del partido Morena con la delincuencia organizada están confirmados. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.